Bueno, obviamente aquí en la ciudad hay más casos, pero porque también es mucho más gente, ¿no? Creo que son ahorita como, no sé, Ya, 40 ya casos, ¿no? entramos, Iván. ¿Listo? Ya estamos. Bueno, entonces, profe, en lo que la gente se va conectando, yo nada más voy a aprovechar para compartir la transmisión a todas mis cuentas, porque son varias, y así Sí, hacemos claro. tiempo mientras la gente se va conectando. ¿Como cuánta gente ya hay, Baruch? Apenas están entrando, están cuatro apenas, la verdad. Sí, es que si presento ahorita y luego todavía no hay gente, mejor vamos a esperar tantito, tantito. A ver, yo mientras la voy compartiendo, profe. Mucho trabajo, ¿no, profe? Sí, hombre, esto ya es la cuarta del día y todavía me quedan dos. Está bueno, está bueno. ¿Cómo le hace, Bueno, profe? ¿Cuál es el tip para aguantar tanto? No, hombre, es que sí está pesado ya mi espalda. Hay ratos que... Pero bueno, que es una buena alternativa y hay que encontrarle siempre alguna solución. No importa que las cosas no sean tan fáciles, pero vamos a salir de esta también. así es, profe. Vamos a salir y No. como sea, ya debe estar más cerca el día, ¿no? Aunque todavía se vea medio Sí, lejano, pero, sí. pero bueno. Ahí me vas diciendo, Baruch, cuando ya haya un poco de gente para yo empezar a. Pues ahorita tenemos 16, si quieres, pues podemos ir empezando para no perder tiempo también. Bueno, pues sí, yo creo que vamos arrancando. Nada más termino, comparto en dos cuentas que me faltan y le damos, profe, para que vean, porque luego hay mucha gente Listo. que no se entera. Y pues mientras saludamos a la gente que ya está conectada, ya espérenos unos segunditos y comenzamos. Ok. Bueno, profe, pues yo creo que voy a empezar por presentarlo. Bueno, pero antes de presentarlo, pues agradecerle, profe, que nos haya dado un poco de su tiempo. Yo sé que está muy, muy cotizado y que ya, como dijo hace unos segundos, es la cuarta plática del día, pero bueno, le agradezco mucho que nos haya hecho un espacio. La idea, la intención mía era iniciar este conversatorio con usted precisamente, pero bueno, ya llevamos bastantes días, hasta ahora se pudo, ¿no? Por las mismas cuestiones de trabajo. Sí. Pues presento al profesor Armando Sánchez. Pues yo esto lo digo, profe, y lo sostengo y lo digo con respeto, y si a alguien no le gusta, tendrá que venir a Oaxaca y lo discutimos con unas tlayudas. El personaje que más sabe de deporte en México, y pues en Ay, mi caso, gracias. afortunadamente, lo tuve como profesor en la universidad, en la licenciatura en entrenamiento deportivo, que coincidió que cuando la crearon en 2006, pues el profe radicaba aquí en Oaxaca, y bueno, pues tuvimos la fortuna de que nos impartiera algunas clases y nos colábamos a todo lo que se podía para escucharlo y aprender cosas, ¿no? Y bueno, pues digo, en mi caso yo lo considero mi mentor, aunque últimamente nos vemos poquito y nos comunicamos poquito, pero bueno, la verdad, profe, pues el agradecimiento siempre está y siempre pendientes, ¿no? De, Gracias. de, de lo que hace, lo seguimos. Y bueno, pues ya el profe, si gusta, les hablará más de su trayectoria, pero bueno, fue entrenador de natación, de la selección mexicana de natación por algunos años, y yo creo que pues de ahí pues se ha dedicado sobre todo a la docencia, ¿no? Y a la investigación, y a compartir sus experiencias y conocimientos con la gente de México y de otros países, que también luego tiene la dicha de ir por otros países a compartir en congresos y demás. Y también es muy conocido porque fue analista de natación en campeonatos del mundo, en Juegos Olímpicos con Televisa, ¿no? Entonces ahí yo creo que también mucha gente lo ubica. Y me corrige si estoy mal, profe, pero me comentan que usted era uno que también tenía un personaje con una manita y ojitos, o ese era otro, profe. Va a ser el No, ese era compañito, un va a ser compadre, el un compañito. compadrito de nosotros. Bueno, pues yo ya no les quito más tiempo. Yo los dejo con el profesor Armando Sánchez. Al final de su participación podrán hacer preguntas. Lo más seguro es que en 40 minutos el Zoom nos saque, pero retornamos en 2 minutos para continuar. Y las preguntas las pueden hacer en entrenamiento lógico y pues se las iremos pasando al profesor. Ahora sí, lo dejo, profesor. Son todos suyos. Bueno, pues primero que nada agradecer a Iván, a Baruch, a todos los que te apoyan, que son exalumnos de la LED en la UAPJO,
grandes recuerdos, fue una gran experiencia y creo que ustedes también han hecho una nueva generación que aporta muchísimo al deporte. Felicidades y gracias. Y gracias a los que nos escuchan este día. Quiero compartir con ustedes algunas inquietudes que hoy más que nunca tendríamos que cuestionarnos los que somos entrenadores. Es un hecho que los procesos de entrenamiento per se no alcanzan para satisfacer las necesidades que la especie humana, los ciudadanos, los jóvenes, los niños tienen, y que si bien el deporte puede darles unas enormes aportaciones, si solo nos centramos en el entrenamiento estrictamente metodológico, estrictamente fisiológico, neuromotor, dejaremos de lado la esencia del ser humano y por tanto habremos fallado en la misión. La única posibilidad de que un entrenador cumpla a cabalidad las expectativas que la sociedad y el mundo nos imponen es que pueda tener una visión holística y poner a la persona por encima de cualquier otro objetivo y de esa manera poderlo guiar también en la vida deportiva. Bien, recordemos un poco cómo hemos llegado hasta aquí como especie. El Homo sapiens sapiens, como somos conocidos, existe apenas hace 200,000 años. El planeta Tierra, para que recordemos, tiene 14,000 millones de años. De esos 14,000 millones de años, 200,000 años ha estado el Homo sapiens en la Tierra. Es una creación muy reciente y somos una especie que depende fundamentalmente de la coexistencia con otros ecosistemas. Entre ellos, el más importante es el mundo bacteriano. Como ustedes saben, en el siglo pasado se decodificó el genoma humano y 90-92% de nuestros genes son bacterianos. ¿Cuál quiere decir? Que este micromundo, esta unidad tan pequeña que parece que no existiera, ha sido combatida por el hombre durante muchos años a través de antibióticos, vacunas, pesticidas y otras cosas, pretendiendo acabar con los enemigos que en realidad eran los amigos. Y ahora nuestros sistemas inmunológicos, nuestra persistencia como especie depende en gran medida de restablecer el orden y regresar el equilibrio a esto que hemos perdido. Recordemos también la relación con los hongos, con otros microorganismos, incluidos los virus. Si no fuera por un virus, no estaríamos aquí, porque un virus participa directamente en la capacidad de retener al producto durante la gestación y permitirnos nacer. Hoy día tenemos que entender que el ser humano es la especie de mamíferos placentarios que nace con condiciones más, digamos, prematuras, y esto tiene que ver con el cambio de postura, la verticalidad, se ensancha la pelvis de la mujer, la cabeza del bebé hace presión para romper la bolsa y poder salir hacia el espacio vaginal, y con los años, al correr de los milenios, fuimos haciéndonos una especie de prematuros, dado que si el bebé terminaba de madurar el tamaño de su cerebro, era incompatible ese tamaño con el espacio óseo de la madre para poder nacer. De ahí que, junto con los marsupiales, seamos de las especies que nacen con mucho más precariedad y más vulnerabilidad. Los marsupiales lo resuelven en un marsupio, donde pueden mantener a su cangurito, a su koala un tiempo, hasta que madura y puede dominar otras habilidades. El Homo sapiens tiene que resolver esto con una integración a la madre, donde mamá y bebé hacen un binomio que permite la sobrevivencia del bebé hasta que logre cierta autonomía. Esto pareciera no respetarse en el mundo del deporte, porque lo que nos ha enseñado la naturaleza es que somos la especie de más lenta maduración. Tardamos 1 año y un poquito más para caminar, 12 años para terminar la infancia, y después tenemos otros 10 para terminar la adolescencia y convertirnos en adultos. El cerebro del Homo sapiens no es adulto hasta los 22, 25, a veces 27 años. Entonces, pareciera que la vorágine de la lucha de egos y de la búsqueda de la comercialización en el deporte nos ha ido apartando de una realidad antropológica, una realidad como especie, que nos ha querido meter en una carrera de ver quién logra llegar primero, pero no sé a dónde quieren llegar, porque en esencia lo que no podemos hacer es ir en contra de la naturaleza. La naturaleza tiene unos tiempos, unas etapas que hay que respetar,
y se habla mucho de las fases sensibles de desarrollo, las etapas de maduración evolutiva, pero muy poco las respetamos en la práctica del entrenamiento. Entender que el cerebro nos ha permitido dominar todo nuestro alrededor, y hoy día uno de los retos más grandes que tiene el ser humano es enfrentar una gran pandemia que es más grave que la que estamos viviendo con este pequeño bicho. Tenemos una peor que se llama hipocinesia, y que la hipocinesia ha matado en los últimos 10 años más personas que todas las guerras que se han sucedido en los últimos 10 años. Esta pandemia de hipocinesia significa reducir el rango de movimiento y de uso del cuerpo humano, con lo cual hemos derivado en una cantidad de enfermedades como síndrome metabólico, diabetes y otras, y también en enormes problemas de depresión, porque el ser humano desnaturalizó su esencia al separar cerebro, emociones, cuerpo. Durante toda la evolución en estos 200,000 años, Homo sapiens se ha caracterizado por vincular los tres cerebros: cerebro reptil, cerebro mamífero o límbico y el neocórtex. Tres cerebros trabajando juntos. Ahora la cultura física, para revertir los problemas de la hipocinesia, nos pretende poner en un lugar donde yo entreno la parte cardiovascular en una estación, la fuerza en otra, la coordinación, las emociones y los pensamientos, pues esos, ocúpate tú de ellos. Yo aquí te pongo un video de Shakira para que tus pensamientos y tus emociones se motiven, pero estamos haciendo que el ser humano desconecte todas las áreas que tiene de su desarrollo. Con ello estamos yendo antinatura. Por esa razón, no somos capaces de reconectarnos con la esencia misma de la especie, y creo que ese es uno de los enormes retos que tiene la cultura física, deportiva, y sobre todo quienes nos dedicamos o al fitness o al entrenamiento deportivo. Y es que los valores han cambiado en la posmodernidad respecto a lo que entendíamos como valores todavía hasta los 80, 70, donde el esfuerzo era un valor muy reconocido, y ahora más que el esfuerzo es el placer. Antes se valoraba ser fuerte y ahora se valora que todo sea light. Y si es light, express o fast, es muy bueno, está en todos lados, pero en la naturaleza nada es express, ni fast, ni light. Y por lo tanto, si trabajamos con seres biológicos, parte de esta naturaleza, tendríamos que respetar los ciclos de la naturaleza, no solo para planear macrociclos, mesociclos, que está muy bien, sino entender los ritmos. Este contraste entre los valores de antaño con los valores del presente nos ponen en un gran reto, porque si bien hoy se valora mucho más, por ejemplo, la estética que la salud, hay personas con una gran meta física para recorrer un ultramaratón, cualquier otra cosa, sin embargo, a veces hipotecando su propia salud. Y aquí es donde tenemos que cuestionarnos. Tenemos el derecho de poner en riesgo a una persona por ignorancia y ser cómplices y aliarnos. Alguien te dice, oye, me haces una rutina porque quiero en 2 meses hacer una hazaña deportiva que nunca he hecho. Y hay personas que pretenden hacer un esfuerzo de 10 horas cuando lo más que han entrenado en su vida son 30 minutos. Y ahí tenemos que asumir este papel y tomar el reto de no ser parte de esta vorágine por alimentar un ego que es muy legítimo, que es muy necesario, pero que a veces el ego nos lleva justo en la dirección opuesta a lo que sería la integridad, el trabajo, para que seamos prósperos y no solamente exitosos. Por otra parte, creo que uno de los retos que tenemos es, en la actividad física existe esta competencia que nos permite luchar para mejorar, pero tendremos que ponderar y educar si por competir podemos anular las otras necesidades socioafectivas como la colaboración, la cooperación, que en suma me parece son mucho más importantes ante los retos que enfrenta la humanidad hoy en día, y que tristemente el deporte ha dejado de fomentarlos hace un rato. Bien, si vemos cómo hemos evolucionado como especie, nos daremos cuenta que tenemos que regresar a un modelo de actividad física que nos permita reconectar con todas las partes de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Para ello, obviamente, la ciencia y la metodología nos podrían ayudar,
podríamos encontrar algunas pautas que nos guiaran para ver cómo regresar a la esencia del origen, y no necesariamente que seamos hombres paleolíticos, pero sí respetar mucho de lo que nos hizo y permitió que nuestro cerebro se convirtiera en lo que es hoy. Hoy surgen otras variantes de fitness que intentan hacer algo semejante a lo que el yoga ha hecho durante siglos. Si analizamos, la única actividad física que ha permanecido a lo largo de cientos de años, probablemente miles, es las bases del yoga, del taoísmo, que nos permitieron reconectar mente, cuerpo, espíritu al hacer ejercicio. Por eso, aun y cuando vengan muchas modas, el yoga estará aquí con el ser humano toda la vida. Tendríamos que aprender mucho de cómo conectar la mente en este concepto muy moderno que se llama mindfulness, y tiene que ver con la meditación, con la conciencia y conectando mente, espíritu y cuerpo para poder llegar a una plenitud en el ser humano. Creo que ahí tenemos un reto muy importante y que nos hemos ido olvidando un poco de esto. Ciertamente tenemos lugares donde se trabaja de manera muy profesional, pero hay muchos que han sido absorbidos por esta inercia de la comercialización. Bien, vamos a hablar un poco ahora de la parte deportiva. Ya la parte de la cultura física en general, del fitness, creo que está claro el reto hacia dónde tenemos que ir, pero si hablamos de la parte deportiva, tenemos que entender que hoy tenemos desafíos enormes porque cada vez más personas practican una actividad física como nunca antes en la historia de la humanidad. Somos 7.500 millones de habitantes, ¿no? Más los que se vayan acumulando en la cuarentena, yo creo que se van a acumular más. Pero de esos 7.500 millones, muchos personas durante muchos siglos no han sido físicamente activos y han vivido en el sedentarismo. La Organización Mundial de la Salud considera que hoy el 30% de la población es físicamente activa, cosa que nunca habíamos logrado en la historia de la humanidad. Es un salto cuantitativo enorme. Paradójicamente, se ha elevado 100% o más la cantidad de gente que es físicamente activa, y el deporte competitivo apenas ha crecido en un 3%. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué si todo el mundo quiere usar su cuerpo, estar físicamente sano, activarse, no hemos podido reclutar más adeptos hacia el deporte? Y es probablemente porque el deporte se ha ido apartando de lo que realmente hace sentir satisfecho a un ser humano. Yo creo que no vale la pena entrenar 10, 12, 15 años solo por aspirar a una medalla, a la fama, a una beca. Yo creo que tiene que haber algo más. Hoy, la realidad del universo nos plantea un reto y nos ha obligado a parar. Y hemos parado no por voluntad, porque nos está obligando la realidad histórica. Frena, para, haz una pausa y pregúntate dónde estamos y a dónde quisiéramos ir como especie. ¿Dónde quiere ir la humanidad? ¿Y qué papel podemos jugar los educadores físicos, los entrenadores, para dar un granito de arena en función de este gran proyecto? A mí me queda claro que vamos a salir adelante de esta crisis, pero también me queda claro que vendrán otras. Y me queda claro que después de esta crisis nunca nadie será el mismo de antes. Vamos a aprender a caminar más despacio, a ser mucho más agradecidos, a ser mucho más generosos, a valorar cosas a las que no les dábamos valor. Y probablemente muchas de las que tenían un valor extraordinario serán acomodadas en el justo nivel que merecen, y en eso todos los que dirigimos cualquier grupo, cualquier entrenamiento, tenemos que asumir una responsabilidad. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido en el mundo? El rendimiento deportivo exige que haya un continuo proceso de mejora de la capacidad de rendimiento sostenida en el tiempo para permitir llegar a los grandes resultados internacionales, lo cual es importantísimo. Pero ¿cuáles son las características de lo que está pasando? Con el crecimiento de la importancia social que tiene el deporte, se ha vuelto también un excelente producto de venta para la comercialización. Y esto ha traído como consecuencia que ha crecido de manera muy rápida el calendario deportivo. Y veamos, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol,
equipos tan importantes como España, como Alemania, le pasó a Brasil, salen de un torneo, pasan a otro, supertorneos, superligas, ligas, competencias en paralelo en diferentes macrociclos. No hay fases de recuperación y un país tan poderoso es vencido por otro, que Costa Rica llega a cuarto lugar venciendo a grandes potencias. ¿Cómo explica uno ese fenómeno? Bueno, es muy loable y es absolutamente admirable y me da muchísimo gusto el resultado de Costa Rica, pero es verdad que su liga y la cantidad de jugadores que tienen, pues es muy menor a la cantidad de jugadores que tiene una liga europea. Y esto obedece a que al incrementar de manera tan acelerada e indiscriminada la cantidad de eventos deportivos, hemos restado importancia a cada uno de los procesos de adaptación y de consolidación del entrenamiento. Tenemos que entender que la mayor cantidad de eventos competitivos y la dificultad para poder ser competitivo en todos también nos está obligando a ciertos países a concentrarse y dar más atención a determinadas disciplinas donde tienen más posibilidades. El caso de México en los clavados, en los deportistas de taekwondo, en algunas otras disciplinas de fútbol que tienen mucho más arraigo y más posibilidades. Pero ahí también tendríamos que sopesar y equilibrar para entender que no todo el mundo está para el alto rendimiento y que la población en general, los jóvenes y los niños, no están en el alto rendimiento y necesitan una democratización de las opciones para que tengamos opciones de que todo el mundo pueda practicar. Y en algunos casos, instituciones gubernamentales ponen todo el presupuesto para los 3, 4 que pueden ganar medallas, pero dejamos de promover el resto de las necesidades de la población. Y ahí creo que tendríamos que dividirnos tareas, federaciones, instituciones deportivas nacionales e internacionales, para poder atender a todos los gremios y capas de la sociedad. Hay un mayor, digamos, aplicación de la ciencia, de la tecnología a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de equipamiento. La tecnología que tenemos hoy en día es increíble, nunca como antes. Tenemos videos, videoanálisis, apps, como le llaman hoy, donde podemos ver todo. Yo me acuerdo cuando yo era entrenador, para filmar a un joven teníamos un refrigerador en el hombro, filmábamos, mandarlos a revelar, en blanco y negro veíamos foto por foto. Después de 2 meses, a ver, siéntate, te voy a pasar el video que te tomé hace 2 meses. Ahorita todo el mundo agarra un smartphone y resulta que entre más inteligente el teléfono, más habilidades hemos perdido nosotros. Ya no somos capaces de analizar de manera crítica. Hemos dejado de ver a las personas a los ojos. Ahora vemos la pantalla del celular y ahí perdimos la esencia de la conexión humana que moviliza emociones, y nosotros los seres humanos dejamos la esencia creativa y productiva del ser humano. Ahí es donde tendríamos que regresar. Está muy bien utilizar la tecnología mientras eso no nos aleje de la parte humana. Hay un incremento en la cantidad de eventos, pero también del nivel competitivo, donde las diferencias entre el primero y el segundo, tercero, décimo, son cada vez menores. Esta estrechez en la competencia obliga a buscar nuevos métodos de entrenamiento, y hoy la ciencia apunta no solo a buscar mejores métodos de entrenamiento, sino cómo acelerar los procesos de recuperación para asimilar no más carga, sino carga más específica, más intensa y más orientada a la especialidad deportiva. Y para ello necesitamos no solo entrenadores, no solo médicos, sino personas que se dediquen a investigar en el área de la metodología del entrenamiento, de la aplicación científica de ciencias básicas trasladadas al mundo de la ciencia deportiva. Es una búsqueda que, por ejemplo, el doctor Pierre Parleva en París ha planteado hace muchos años con su teoría acerca de la praxeología, que ciertamente es una posibilidad de ver el deporte como un fenómeno. Sin embargo, hay que aportar todavía muchos elementos a la praxeología, que es una ciencia muy joven y que aún requiere de
la participación de muchas otras disciplinas que pueden enriquecerla y hacerla que crezca. Bien, también es verdad que con esta necesidad, entre comillas, de demostrar resultados, de abonar al ego institucional, colectivo, individual, etcétera, hemos también sido víctimas de una serie de medios, métodos y técnicas que permiten incrementar el rendimiento de manera desleal y rompiendo todos los principios del juego limpio. Y aquí, nuevamente, la pregunta es, ¿queremos regresar a la normalidad para seguir entrenando como lo hacíamos antes? ¿Queremos que nos permitan seguir entrenando y compitiendo para regresar a este tipo de tentaciones? Me parece que no. Y yo creo que es el momento justo de reflexionar, replantear y redireccionar mucho de lo que se ha venido haciendo en el deporte. Desgraciadamente, la lucha contra el doping es una lucha perdida de antemano. Quizá la única manera de realmente poderla combatir es un pasaporte biológico, como se ha propuesto en muchas ocasiones, pero yo apelaría a algo más importante, que es la conciencia de la ética del deportista y del entrenador, para que realmente la manera de dirigir el deporte ni siquiera abra esa posibilidad. Yo sé que suena ilusorio, me parece que todavía es un sueño así como Don Quijote de la Mancha, pero el mundo nos está obligando a tomar cambios importantes. Bien, al mismo tiempo crece la investigación científica en el mundo. Ojalá algún día esté totalmente al servicio de la calidad de vida, de la mejora del individuo y de la sociedad. Porque hoy ya no podemos pensar más a partir de fronteras. Las fronteras, las afiliaciones políticas, las filosofías fundamentalistas son anacrónicas. En un siglo XXI, donde el mundo está globalizado, los estados y los países piensan en soluciones locales, mientras los problemas son mundiales. Ahora, por ejemplo, el mejor ejemplo es esta crisis. Si solamente abordáramos soluciones locales, no seríamos capaces de hacer frente a algo como lo que estamos viendo. Y esto mismo está sucediendo en la economía, y está sucediendo en la migración, está sucediendo en una serie de problemas que tenemos que voltear a ver. Bien, hay mucho más intercambio entre todos los países. Por ejemplo, Australia, por ejemplo, tuvo un gran nadador que fue campeón olímpico, récord mundial, y cuando los chinos tuvieron un gran nadador que podía competir con él, lo mandaron a entrenar en Australia. Hoy tenemos un intercambio muy grande en todos los deportes. Entrenadores argentinos de la Liga de Fútbol, brasileños jugando como jugadores aquí, mexicanos de todos lados. Este intercambio enriquece muchísimo el bagaje para saber qué hacer, cómo y cuándo hacerlo. Sin embargo, tenemos que entender que este intercambio pudiera llevarnos a rebasar los límites de la ética, donde hoy, por ejemplo, uno de los grandes retos es el doping genético. La ciencia sí está para ayudarnos a recuperar, para ayudarnos a elevar la capacidad de rendimiento y proteger la salud, bienvenida. Si está en búsqueda de a cualquier precio lograr rendimiento, habríamos de cuestionarla. Y yo creo que ahí está el enorme reto de la ciencia del deporte. Finalmente, hay una mucho mayor precisión y también procesos más exigentes de calificar. Hace algunos ciclos olímpicos, todavía los estados, comités olímpicos nacionales decidían, yo pongo estas reglas para que mis deportistas vayan a los olímpicos. Hoy el movimiento olímpico internacional tomó la decisión de poner un criterio de calidad que te obliga a cierta marca, a cierto ranking, a seleccionarte de acuerdo a un proceso selectivo, lo cual garantiza que los mejores países con mejor rendimiento están ahí. Y luego decidió otorgar una carta blanca para invitar a todos aquellos países que no tienen un gran desarrollo deportivo, pero que puedan estar representados en Juegos Olímpicos. Este es el famoso criterio de universalidad. Todos deben estar aquí. Yo alabo ambos criterios. Creo que es muy importante que la elite esté ahí y que no excluyamos a los que no tienen estas posibilidades. Pero en medio quedan muchos países.
muchos países que no somos superpotencia en ciencia y tecnología del deporte y que no tenemos tampoco la explicación de que pues regálame una invitación porque no tengo nivel. Estamos justo en medio. Y estos países son los que tenemos el mayor reto. Es el caso de Latinoamérica, de África, de la mitad de los países de Asia y del 80% de los países de Oceanía. Es el 70% del mundo que está ahí, buscando un espacio, cómo poder dar un salto cualitativo hacia el deporte de élite. Yo les diría, la única manera de lograrlo es primero, replantear el enfoque del deporte, fortalecer la cultura y educación física y trabajar en grupos multidisciplinarios que nos acerquen un poco más a la realidad de sus países. De lo contrario, seguiremos soñando sueños guajiros, que soñar no está mal, todos nos gusta soñar y todos los grandes logros de la humanidad han empezado como un sueño. Si no, en consecuencia, para dar esos sueños, ahí vamos a quedar. Finalmente, también es importante entender que las restricciones al esquema deportivo hoy están marcadas en gran medida por la necesidad de hacer transmitible en televisión, en radio, en redes, todos los eventos deportivos. Hoy sabemos que, por ejemplo, en el Mundial de Atletismo, Usain Bolt fue descalificado en la semifinal del 200 porque se robó la salida y no lo pudimos ver. Y esto se debe a que se ha quitado las salidas en falso para poder optimizar tiempo. Deportes que si no son más atractivos y más transparentes desaparecerán. Tenemos que buscar dirigido, respetuoso de la humanidad, se mantenga en un contexto de agilidad, de diversidad, de atractivo, para que realmente pueda seguir creciendo en este universo de una competencia muy diferente a la que teníamos hace 200 años, donde era muy naif el deporte, nacía, lo veíamos como algo 1896 y empezamos entonces a darle otro enfoque al deporte. Pero en este momento creo que hace falta revisarlo, ¿no? Entre una de las cosas más importantes que tenemos que revisar y reconsiderar es el papel que juega la competencia dentro del contexto deportivo. ¿Qué funciones debe jugar una competencia? Bueno, primero que nada, una competencia tiene un enfoque de formación para futuros deportistas. Entendamos que la gran mayoría, el 99% de los deportistas están en formación y otros son deportistas recreacionales. Entre los recreacionales y las categorías tenemos un 90, 98, 99%. Solamente una mínima parte está en el deporte elite. Y si las competencias son copiadas, calca del evento internacional, un mundial chiquito, un nacional que es la copia del mundial de los Juegos Olímpicos, probablemente no es la mejor manera de aumentar la base de adeptos y retenerlos para que más tiempo se queden en el deporte. Bien. El otro aspecto es que la competencia también debería ser un espacio de evaluación y control. Sé que existen los match análisis en unos juegos deportivos, en los deportes de pelota, cuántos pases correctos, cuántas anotaciones, todo esto. Pero aunado a esta parte, tendríamos que tener un análisis de la competencia que derive en mucho más conclusiones para mejorar el entrenamiento. La cooperación, el liderazgo colectivo, liderazgo individual, el trabajo previo a la competencia y la recuperación entre eventos. Una serie de factores que todavía me parece que en el deporte no profesional son poco observados y poco respetados. En el deporte profesional, en la mayoría de los casos, se respeta, porque hay gente, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, etcétera. Pero muchas veces en el deporte no profesional, el entrenador está solo. El entrenador se convierte en organizador de viajes, el sacerdote, el confesionista, el que dirige, motiva, etc. Profe, lo voy a interrumpir. Nos quedan pocos segundos. Disculpa, vamos a regresar con el siguiente punto. Volvemos en 2 minutos.